Hola amigos y seguidores del Día del Mercurio, el día de hoy contamos con la presencia del candidato a la presidencia, Carlos Abascal, y asimismo a la candidata a la vicepresidencia, Alejandra Rivas. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias. Alejandra Rivas Mantilla, nuestra candidata a la vicepresidencia de la República, y tengo el honor de que ella nos esté acompañando en este proyecto. La conozco desde hace 10 años y la selección de Alejandra es una selección basada en la responsabilidad. Más allá de que tenemos una amistad personal, familiar, es se la seleccionó por sus capacidades, por su conocimiento, por su liderazgo, pero sobre todo no es una improvisación. Por lo general los partidos y organizaciones políticas lo escogen a última hora. Nosotros tenemos una conexión y una coincidencia de visión de país. Y si me llegase a mí pasar algo, ya sea en la presidencia de la República por un tema de incapacidad permanente o muerte, está tremendamente capacitada para asumir la presidencia de la República. Se trata del para qué y por qué uno participa. Solamente le hago una precisión. En el año 2021 yo fui candidato por una alianza que se formó en aquel entonces que se llamó Unión por la Esperanza, donde convergieron dos organizaciones políticas y un sinnúmero de organizaciones sociales. La una, Fuerza Compromiso Social, y la otra, Centro Democrático. Yo no he sido afiliado a ninguna de esas organizaciones políticas, ni tampoco formé parte de ningún gobierno. Lo hice por una sencilla razón, porque en ese momento el país estaba en una crisis tremenda y creo que es responsabilidad de todos los ciudadanos poder contribuir a sacar al país de la crisis. Hoy, la crisis que estamos viviendo es superior a la crisis incluso de la pandemia. Solamente en 2 meses ya tenemos una afectación de 7.500 millones de dólares. Pero a mí no me gusta hablarlo en términos monetarios. A mí me gusta hablarlo en términos qué significa esa afectación en vidas de las familias ecuatorianas. Se incrementó el desempleo, se ha incrementado la pobreza, la crisis energética afecta a la educación de nuestros hijos, la crisis energética afecta a la salud pública, la crisis energética está afectando todos los sistemas y sectores productivos, desde el micro, pequeño, mediano y grande. Por eso es que estamos participando, casualmente para tener un tratamiento distinto al que se le está dando a la crisis. Ya no es momento tan solo de atender un tema, es momento de atender todos los temas que están integrados a la crisis que estamos viviendo en el Ecuador. Muy aparte de la crisis energética que estamos pasando, ¿verdad?, en el Ecuador. Eh, en cuanto al tema de lo que es narcotráfico, en cuanto al tema de lo que sabemos que los niveles y los índices de violencia han aumentado a un 200%, ¿verdad? ¿Cuál sería esa estrategia que usted tiene para tratar de combatir esto? Porque esto no puede ser de la noche a la mañana, igual es una estrategia y es paso a paso. Como bien dice usted, esto es integral y es parte de un proceso. Yo no puedo separar la crisis energética de la economía. No podemos separar la crisis energética de la economía, la producción, el trabajo y la seguridad. Si no tenemos energía eléctrica, estamos afectando la seguridad, estamos afectando la economía, estamos afectando la producción y estamos afectando el trabajo. En consecuencia, hay que tratarlo de forma integral, como le dije hace un momento. ¿Eso qué significa? Significa que lo primero que tenemos que hacer es resolver el tema de la crisis energética. Un país sin energía eléctrica se paraliza. Un país sin energía eléctrica no tiene sentido. Y en ese sentido vamos a trabajar es en recuperar el sector energético a través de políticas de Estado. Basta ya de la bronca, basta ya de la pelea, basta ya de la venganza y revanchas y basta también ya de la improvisación. Políticas públicas. No hay nación que haya ido al desarrollo sin políticas de Estado. Primer punto, sector energético. Segundo punto, ¿por qué el crimen organizado se apoderó del Ecuador? Como lo ha hecho en otras partes del mundo. No creamos que el tema del crimen organizado es exclusivo del país, ¿verdad? Es casualmente porque la pobreza es grande y el desempleo es grande. Esto ya lo vivió Colombia y tenemos que aprender de lo que ya han vivido los países vecinos. Un país que no tiene crecimiento económico desde hace casi 8 años es, es, es una olla para cultivar crimen organizado, específicamente narcotráfico. Más que todo porque el enfoque va más, o sea, reclutan más a jóvenes.
Y el enfoque principal es cómo sería esto para generar más empleo a estos jóvenes y evitar que se involucren en temas de organizaciones o crimen. Mire usted, la población ecuatoriana comienza a envejecer. Y no solamente la población ecuatoriana, es la población latinoamericana y caribeña. Hace 2 días salió el informe de la CEPAL, donde habla que 1.200.000 personas de la ruralidad, jóvenes de la ruralidad, van a salir de la ruralidad para dedicarse a otro tipo de actividades. Pero tenemos una ruralidad abandonada y tenemos en las ciudades sectores urbanos marginales de prácticamente escasos recursos que también están abandonados. Entonces el crimen organizado se ha convertido en el mayor empleador, no del Ecuador, del mundo entero. Entonces tenemos que luchar contra eso. Pero ¿cómo generar trabajo? Focalizando todas nuestras políticas y estrategias hacia el crecimiento económico. ¿Cuál ha sido uno de los principales fundamentos para no generar crecimiento económico? Es el hipercentralismo. 2 ciudades, Guayaquil y Quito, concentran el 70% de la economía. Si 2 ciudades concentran el 70% de la economía, ¿qué significa? Que las 219 ciudades restantes, que son capitales de provincias y que pertenecen a provincias, no han sido capaces de construir nuevos actores económicos. Si seguimos en ese modelo, entonces vamos a seguir creando desempleo y pobreza. Necesitamos entonces entrar a una verdadera, un programa de descentralización que nosotros estamos proponiendo las regiones autonómicas descentralizadas, que ya está en la Constitución, pero hay que establecer ciertas reformas para fortalecer el tema, ¿verdad? Entonces, ¿a partir de qué? A partir de las potencialidades de cada uno de los territorios que nos permitan esas potencialidades convertirlas en las fortalezas a partir de fomento productivo. Entonces, estamos hablando de todo un modelo distinto, un modelo socioproductivo, preocupado de lo social, educación, salud, formación, capacitación, asistencia técnica, recuperación de la ruralidad en términos de productividad y competitividad, pero cambiando el chip, es decir, no solamente mercado interno, mercado externo. Aprovechar ventanas de oportunidades como la de China, que ya tenemos un acuerdo comercial con ellos, para poder entrar a ese mercado. No quedarnos solamente en la producción primaria, ir a la agroindustria, pero también ir al turismo, agroturismo, ecoturismo, y cambiar los modelos de producción en la ruralidad. Ya no economía de subsistencia. Un productor pequeño tiene un promedio de 4 a 6 hectáreas. Eso se llama subsistencia. Nunca va a salir de la pobreza. Pero si entramos, como en Europa, a establecer modelos de asociatividad con modelos cooperativos de producción, comercio y servicio, entonces les damos una estructura corporativa, empresarial, social, colectiva y los vamos a hacer mucho más potentes, ¿verdad? Economía de escala. Pero adicionalmente venimos como política de Estado a través de los territorios, articulando gobierno central y prefecturas, educación en producción, educación en riego, educación en mercado, educación en mejorar y migrar de la producción primaria a la agroindustria. Eliminamos cadena de intermediación, porque a través de las cooperativas el productor asociado se convierte en productor, distribuidor y comercializador y puede poner su propia cadena de distribución, sus propias cadenas de mercado. Entonces ahí nos aseguramos a través de comercio justo que todo ese dinero que se genera en el encadenamiento y en la cadena de valor comience a gotear de manera equitativa y los recursos comiencen a quedarse en el origen. ¿Cuál es el origen? El pequeño productor asociado. Y ahí podemos además complementarlo con universidades e institutos especializados para enamorar a los jóvenes y que se nos queden en la ruralidad. Lo mismo tenemos que hacer en las ciudades, en los sectores urbanos, donde hay sectores o zonas muy pobres y muy abandonadas que se asentaron producto de invasiones. Entonces no podemos darle la espalda a ellos. Y lo otro es incorporar a la academia. Nosotros en el gobierno Rabascal, Rivas Mantilla, lo que vamos a hacer es gobernar, planificar y ejecutar en coordinación con gobiernos autónomos descentralizados y vamos a incorporar a la academia también para crear tanques de pensamiento, no solamente para ejecutar, sino para generar planes de desarrollo y lo vamos ajustando. Hablaríamos que prácticamente evitaríamos también el tema de la emigración, Es fundamental. los jóvenes o de las tantas personas que quizás buscan ir a otro país para generar recursos económicos. Fundamental, se nos están yendo cerebros. Hay distintos tipos de migración, pero esto sería una
tercera ola de migración. No sería una segunda, realmente sería una tercera. Porque acuérdense que antes de la dictadura, durante la dictadura también se nos fue gente. Después vino el tema de la dolarización, se nos fue gente, el crash financiero, no tanto la dolarización, y ahora se nos está yendo personas, ¿verdad? Pero se están yendo de personas prácticamente porque en el Ecuador los expulsamos. ¿Por qué los expulsamos? Por no brindar y no construir un país sostenible, un país de oportunidades, un país de inclusión. Entonces tenemos que frenar eso, y la única manera de frenar aquello es cambiando la forma de hacer política. La política tenemos que ponerle rostro, a la economía tenemos que ponerle rostro, porque una principal obligación que debe tener un gobernante es la construcción del bienestar social. Candidata, cuéntenos usted, ¿qué la motivó a lanzarse como vicepresidenta? Bueno, primero un saludo cordial a toda la audiencia de Diario El Mercurio, tanto en Ecuador como internacional, porque sé que ustedes tienen una gran audiencia fuera del país, a todos nuestros hermanos migrantes que ven Diario El Mercurio y nos escuchan a través de las plataformas. Un saludo cordial, pero especialmente hoy un abrazo solidario a todas las mujeres ecuatorianas y a todas las mujeres también migrantes en el Ecuador, quienes han sufrido de violencia de género. Hoy, en el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, un abrazo y nuestro compromiso de crear las políticas públicas necesarias para reducir esos altos porcentajes de violencia en general que tenemos en el país de género y obviamente buscar erradicarlo. Mi motivación principal para ser vicepresidenta de la República es definitivamente ver la situación en la que está nuestro país. Lo que conversábamos de este momento con Carlos, más allá de la confianza que tenemos y los años que nos conocemos, Carlos y yo, donde hemos coincidido en el ámbito profesional como colegas, en el análisis político de coyuntura y legislativo, veníamos viendo la situación del país y eso nos hace pensar que hoy tenemos que dar un paso adelante más allá de toda consideración, porque definitivamente entrar en el ámbito político se necesita de mucha meditación, pero el Ecuador nos necesita más, nos necesita a todos los profesionales, nos necesita al sector privado y esa es una de mis grandes motivaciones, la reactivación del sector productivo, la rehabilitación económica del Ecuador, social, la seguridad y hoy en día la multicrisis que vivimos, especialmente la crisis energética que está quebrando a cientos de miles de familias ecuatorianas. Eso es más que una motivación dentro de todos estos años de experiencia y de conocimiento de poder servir a nuestro país y evitar la migración de los jóvenes. Convérsenos, en el caso de que llegue el binomio, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a realizar en los primeros 100 días? ¿Cuáles son las tomas de decisiones que usted va a realizar? Bueno, con Carlos desde el inicio nosotros revisamos que el binomio que componemos es un binomio fuerte de dos profesionales con más de 40 años de experiencia. En mi caso, Carlos y yo hemos acordado que voy a manejar toda la reactivación productiva del país, inversiones nacionales, internacionales, acuerdos comerciales, alianzas públicas privadas que no pueden demorar más de 2 años, como vi una publicación hace pocos días. El Ecuador no tiene tiempo para esperar que una alianza pública-privada esté en un proceso de más de 2 años. Tenemos que enfocarnos en la reactivación productiva del país, tanto local como territorial, en las distintas provincias y desde ya puedo decir que voy a ser una vicepresidenta que va a estar en todos los sectores productivos y menos en oficina. Así es que mi trabajo va a ser recorrer el Ecuador, impulsar la reactivación productiva y económica y el sector privado, que es importantísimo y fundamental en estos momentos también y toda su inversión, tanto nacional como internacional. ¿Cómo va a equilibrar el desarrollo económico del país? ¿Cómo lo va a equilibrar? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, tenemos que enfrentar este momento y trabajar en varios escenarios de aspectos, ¿no? Como lo explicaba Carlos hace un momento, la seguridad es importantísima. Sin seguridad no hay rehabilitación económica, no hay salud, no hay empleo. Y ahora, a este momento, los dos pilares fundamentales son la crisis energética, la seguridad y la reactivación económica y social. ¿Cómo lo vamos a hacer?
impulsando, como dije hace un momento, desde lo local y territorial, las áreas de producción de cada provincia, de provincias que están unidas en una mancomunidad, ver justamente cómo podemos reactivar mucho más. Dentro del agro, uno de los planes que tenemos en el plan de gobierno es la declaración de emergencia del riego, porque definitivamente tenemos serios problemas a nivel de agroproducción, y en ese sentido ir con distintos planes y programas que estamos ya desarrollando, elaborando con un equipo bastante sólido para en el menor tiempo posible ir reactivando la economía, la seguridad y tratar de cubrir todos los problemas de la crisis energética, que no son de la noche a la mañana. Eso también hay que ser muy sinceros, hay que hablar a los ecuatorianos con la verdad, hay que decirles exactamente lo que está sucediendo en el país. Solo para complementar el tema del sector productivo, que Alejandra lo ha dicho muy bien, también necesitamos entender lo que nos exigen los mercados internacionales para nuestras exportaciones. Por ejemplo, en el tema cacao y café, hoy Europa, ¿qué nos exige? Certificado de no deforestación, y necesitamos educar a nuestros productores a efectos de aprovechar esos mercados. Y eso es importante, porque tenemos que saber qué producimos, a dónde lo vendemos, cuáles son los requisitos y exigencias de esos mercados. No nos podemos quedar en la economía interna. Somos un país dolarizado y por tanto necesitamos que nos ingresen divisas. Y la mejor manera que ingrese divisas es, o ya sea a través de nuestras exportaciones de productos primarios, agroindustriales y servicios, y del turismo. Eso es fundamental. Un tema muy importante, cómo combatir más que todo el tema de la corrupción institucional. Hablamos mucho, o qué propone usted, o cómo garantiza la transparencia en la gestión pública y asimismo evitar que hagan mal uso de los recursos económicos del país. A través, primero, de la construcción de gobiernos digitales. Esto es fundamental, pero esto es un proceso, no es que llegamos al poder y mañana tenemos gobiernos digitales, pero hay que comenzar a trabajar en eso para resolver los problemas estructurales. Una gran reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública. En ese Sistema Nacional de Contratación Pública tenemos que establecer una institucionalidad y un modelo de gestión. Institucionalidad, ¿a qué me refiero? Es cuáles son las instituciones que van a estar ligadas y articulando la contratación pública. Modelo de gestión significa cómo pongo en operativización todas las actividades relacionadas a la contratación pública. Un catastro nacional donde se registre, se califique y se evalúe a todos los contratistas del Estado, del sector público. No solamente a los contratistas principales, a los subcontratistas y proveedores nacionales e internacionales. ¿Qué nos permite esto? Primero, saber quiénes son, qué patrimonio tienen, cuál es la estructura y la situación financiera, qué capacidad de cobertura y técnica tienen para ejecutar un determinado contrato, cuál es su especialidad, cuál es la concentración que tienen en términos de la contratación pública, ya sea a nivel nacional, a nivel local o con una determinada institución, porque ahí nos prende la alerta para ver si la contratación pública realmente se está democratizando o se está concentrando en un determinado sector. Pero luego de eso, establecer la trazabilidad del dinero de la contratación pública. Los contratos, sobre todo los de obra, que tienen rubros y precios unitarios. Entonces, las transferencias que hagan los contratistas principales tienen que estar relacionadas con el rubro, el precio unitario y el destinatario. Y el destinatario tiene que estar en el catastro. De esa manera voy a saber cómo se da toda esa trazabilidad, articulando con Superintendencia de Banco, Superintendencia de Compañía, Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, Fiscalía, Unidad de Lucha contra el Lavado de Activos, conocido como UAFE, entonces, y otras más. Entonces vamos articulando la trazabilidad y sabemos dónde va a ir. Y lo otro es la fiscalización. Es decir, a ver, la fiscalización tiene que ver con el buen ejercicio de la ejecución del contrato, pero también no solamente en términos de plazo y no solamente en términos de desembolso, sino en la calidad del material que se está usando en ese contrato. Y lo otro es crear unidades especializadas con cooperación internacional, ¿verdad?, de la Fiscalía para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. ¿Qué le puede decir a los ecuatorianos o los manavitas para que le den ese respaldo, ese apoyo que tanto necesita hoy por hoy nuestro país? Manaví ya me conoce.
Y tenemos una candidata a la vicepresidencia de la República que reside aquí en Manabí, además. Para nosotros Manabí es importante. Muy importante. Manabí se debe constituir en el nuevo y gran polo de desarrollo del país, al igual que la provincia de La Suay. Yo le había dicho que necesitamos construir nuevos actores económicos y ahí están dos pilares fundamentales. Por supuesto que también hay que construirlo en el resto del país, pero la gran potencialidad que tienen estas dos provincias son fundamentales y por tanto, Manabí, que ya me conoce, saben lo que significa Manabí para mí. Yo no puedo seguir esperando que haya la buena voluntad a que el Ecuador alcance el desarrollo. El país no sale adelante por la buena voluntad, sino por las acciones pragmáticas. Y nos comprometemos, quien habla, Carlos Rabascal, como eventual y futuro presidente de la República, y Alejandra Rivas Mantilla, como eventual y futura vicepresidente de la República, a hacer de Manabí el polo de desarrollo que el país requiere. Agua para riego, agua potable para los ciudadanos, pero sobre todo, equidad y bienestar para esos pequeños productores. Yo no puedo permitir que en Manabí haya una cosecha de maíz al año. Eso es criminal. Eso es decirle al pequeño productor, te vas a morir siendo pobre y tus hijos seguirán siendo pobres. Eso no queremos. Nosotros venimos a trabajar de forma distinta porque hacemos una política distinta. Si todo el tiempo el Ecuador ha hecho lo mismo y sigue teniendo los mismos resultados, agravados e intensificados porque en 46 años no hemos podido salir de los problemas, es hora de cambiar. Nosotros nos alejamos del clivaje correísmo-anticorreísmo y de la improvisación. Nosotros vamos a trabajar por la gente y para la gente. Bueno, todos estos años que estoy aquí en la provincia de Manabí, que es mi hogar, y agradezco tanto a los manabitas por habernos acogido más de 15 años. Y en estos 15 años hemos sido testigos de los problemas que tenemos, especialmente en los servicios de energía, de agua, de vialidad. Es decir, hemos sufrido un sinnúmero más allá del terremoto que devastó esta provincia en el año 2016. Hasta la fecha seguimos teniendo serios problemas de servicios básicos y la falta de acceso a servicios básicos. Ese está dentro de nuestras prioridades y como decía muy bien Carlos, definitivamente para nosotros Manabí es una prioridad. Manabí debe de ser un polo de desarrollo de todos los ecuatorianos, se lo merece y tiene todas las condiciones para hacerlo. Solo necesita el liderazgo, la gestión y gente con la capacidad de sacarlo adelante. Mi abrazo cariñoso para esta mi casa, Manabí.